Voces de cambio, Voces de cambio. educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura y toda una diversidad de temas en las voces de Muy buen día a todos los que nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio para conocer pues todos los temas relevantes para el Estado que debemos estar informados. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Constantino Ortiz García. Él es un empresario muy conocido de aquí del Estado de Michoacán, de Morelia, expresidente de la Cámara de Comercio de Morelia también, y del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, con una amplia experiencia en el sector, en el tema empresarial y en varios temas. Constantino, qué bueno que estás con nosotros aquí en Voces del Cambio. Muchas gracias por invitarme, Marx. Buen día. Pues justamente para hablar de un tema que nos sigue brincando a todos los michoacanos y a los empresarios y a los que queremos ver que el Estado se desarrolle, que es el tema de la seguridad. Hace poquito por ahí estábamos revisando algunos datos que seguramente tú los vas a conocer muy bien, de cómo ha impactado el tema de la seguridad en la inversión en el Estado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu visión, tu panorama de cómo se encuentra Michoacán? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado con este tema de la inversión? Y a lo mejor no solamente el tema de la seguridad, sino son algunos otros aspectos que han afectado el tema de la inversión. Bueno, sí, definitivamente. Últimamente hemos tenido este gran dilema en Michoacán de que qué es lo que se tiene que hacer para que pueda haber atracción de inversión o para que se puedan mantener las empresas y la generación de empleos en el Estado y principalmente en la capital. Yo te quiero comentar que hay un gran dilema en el sentido de decir que para que pueda haber inversión, definitivamente tiene que haber un tema de seguridad. Todos por razones lógicas cuidan su patrimonio, cuidan la certeza, también en la seguridad jurídica esencialmente, pero sí el tema de la seguridad es uno de los aspectos esenciales que hemos escuchado año tras año en Michoacán y en donde lamentablemente a veces la autoridad argumenta mucho el tema de la seguridad para que se puedan dar las inversiones. Pero yo hago estos comentarios, Marx. Tenemos estados vecinos, ciudades importantes, no muy distantes de la capital de Morelia. Está Querétaro, está León, Guanajuato, está Guadalajara, Jalisco, Toluca, Celaya. Es decir, tenemos un gran potencial de ciudades con capital creciente. Y el tema de la seguridad, lamentablemente, ya no es imputable solamente a Michoacán o a Morelia. También se está dando en estas ciudades en estos estados. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Si nos ponemos a hacer un diagnóstico y un análisis serio, en estas ciudades y capitales hay crecimiento, hay desarrollo económico, hay oportunidades. Y en cambio aquí no podemos decir lo mismo. Yo lamento mucho que hemos visto cómo se nos van empresas, tal pareciera que hay una operación fuga, de que se nos han ido empresas a situarse en gran parte de este corredor de las ciudades que están en el Bajío y en el occidente del país. ¿Y qué está haciendo falta para que se den estas oportunidades, como mencionas? ¿Qué están en los otros estados que no hay aquí en Michoacán, que no se está tocando, Constantino? Bueno, yo creo que tenemos que pensar definitivamente en que el tema de la atracción de inversión, el tema de hacer políticas e incentivos que permitan el poder atraer empresas, no solamente del ámbito nacional, sino generar las condiciones para hacer que regresen las mismas que estaban con nosotros, y sobre todo hacer una estrategia importante para la atracción de inversión internacional. Y para ello se tienen que generar las políticas que permitan que la capital del estado y que Michoacán sean competitivos con lo que se están ofertando en otros estados o en otras ciudades. Y en la medida en que podamos crear políticas públicas que logremos atraer la inversión, en esa misma medida que vaya creciendo las oportunidades y el empleo, en esa medida se va disminuyendo también el tema de la inseguridad, porque logramos que la gente que esté desocupada no pueda estar en una situación de que se genere el caldo de cultivo para incrementar la inseguridad. Y por ejemplo, estas políticas públicas tendrían que estar encaminadas hacia qué áreas,
tendrían que estar encaminadas, cómo incentivar, cómo decirle a una empresa automotriz, a una empresa agropecuaria, vénganse a Michoacán. ¿Qué les vamos a ofrecer para hacerlo más jugoso? Decirles, a ver, vénganse aquí, ¿por qué no se vayan a otros estados? Bueno, mira, tenemos el caso ya específico y que además hay que reconocer la visión del presidente de la República en el impulso de las zonas económicas especiales. Uh-huh. Has de conocer que esta iniciativa que impulsa en México y que no es nueva a nivel mundial, pero en México se están brindando ya acciones concretas que ponen a estas zonas económicas especiales en la misma condición y si no es que hasta más atractivas que lo que se ofrece en otros países para que pueda llegar sobre todo la inversión extranjera de manera directa y de manera inmediata. Es decir, en el caso de las zonas económicas pueden dar subsidios de hasta el 100% en los primeros 10 años en el tema del impuesto sobre la renta. Uh-huh. Y los próximos 5 años hasta el 50%. O el 50% en las cuotas de seguridad social para las empresas en el tema de sus empleados. Entonces, en el caso de las políticas locales, uh-huh, si no se pueden impulsar porque el hacer políticas tan agresivas desde el punto de vista de la atracción como son las zonas económicas, pero sí se tiene que hacer un traje a la medida de acuerdo a lo que sucede en la ciudad con respecto a las ciudades que estábamos mencionando y que ofrecen la posibilidad de que puedan tener subsidios, por ejemplo, en el pago de los prediales, o el poder esquematizar nuevas ideas, como se me ocurre el hecho de decir, bueno, que las empresas que puedan estar generando de 0 a 5 empleos para nuestros sectores vulnerables como personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, madres solteras o inclusive los propios jóvenes que egresan y terminan sus estudios y que en los 2 primeros años si no encuentran un empleo perdemos la posibilidad de que ellos quieran continuar en la profesión que han estudiado. Pero si en cambio a esas empresas se les dicen, bueno, podrías tener acceso a descuentos en predial o en subsidio en la energía eléctrica, uh-huh, donde se pudiera generar un parque de energía solar para que fuera con el tema específico de subsidiar y hacer una política de atracción de inversión, uh-huh, o que los trámites en el tema de impuestos, de traslado de dominio, también tuvieran accesos importantes, o inclusive conseguir becas para el tema de los empleos en un periodo, en un lapso de tiempo, para aquellas empresas que ofrezcan este tipo de alternativas, tanto para nuestros sectores vulnerables, para aquellas nuevas empresas que se quisieran instalar en el estado. ¿Y eso pudiera aplicar también para el caso del municipio de Morelia? Desde luego, de hecho, eso es lo que se tiene que hacer. Pero de manera importante, yo lo he dicho, también la autoridad tiene mucha responsabilidad, porque cuando hay una crisis severa, antes lamentablemente teníamos la fuga de empresas que se nos iban por el tema de la inseguridad, pero ahora el problema es el flujo económico también, que, uh-huh, afecta de manera importante cuando vemos una gran disminución en el flujo económico, en la economía local. Muchas empresas buscan dónde poder estar creciendo. Pero aquí la autoridad tiene mucha responsabilidad, porque yo he dicho que cuando hay crisis, cuando hay falta de recursos, la autoridad tiene que jugar de local, fortalecer, uh-huh, el mercado interno, uh-huh, darle prioridad a las pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Y tú crees que nos está haciendo, que falta eso hacer por parte, para todos aquellos que nos están escuchando? Falta que las autoridades locales, las autoridades de gobierno, quienes sean de los 3 niveles, ¿qué está haciendo falta? Que se enfoque más al tema de incentivar los comercios locales, empresas locales, economías. Bueno, primero un acto de gran responsabilidad, porque en la medida en que la autoridad permita que los suministros o el poco capital que haya para generar infraestructura o generar las compras que tengan que hacer los gobiernos, le den prioridad a las empresas locales. Uh-huh. Es decir, lo hacen países como Estados Unidos, claro, que cierran sus fronteras, algunos le llaman proteccionismo, pero es válido, es jugar como en el partido de fútbol, jugar de local y darle prioridad a las empresas locales. Si esto se hace, ¿qué sucede? La persona que vive en una colonia, el ama de casa, el joven que no tiene oportunidad de un empleo, puede tener opciones de que se generen más empleos. O de manera importante,
que no se pierdan los que ya están. Claro. Vimos hace algunas semanas cómo, yo lo diría de una manera muy irresponsable, el gobierno municipal anuncia compras cerca de 1,000 millones de pesos a empresas del estado de Jalisco. Entonces yo creo que ese sí es un acto irresponsable, porque esto condena a que muchas empresas que pudieron estar suministrando productos o que pudieran tener una oportunidad de vender a las propias autoridades locales, pues ahora se van a otras empresas, y con la posible consecuencia de que haya cierres masivos de negocios y como consecuencia que muchas personas pierdan la oportunidad de tener un empleo. Claro, y de que no se le dé oportunidad a las empresas de aquí, aun cuando se debiera de buscar las oportunidades para que ellos cumplan con todas las condicionantes que se requieran para ser proveedores. Inclusive hay estados que han elevado ya a nivel de ley la posibilidad de proteger a las empresas locales, aun cuando existiera un diferencial de porcentaje en el tema de cuando están los insumos y están los servicios en la localidad. Si tú fueras tomador de decisiones, Constantino, ¿qué harías para que eso se volviera obligatorio? ¿Qué harías si eso se fuera? Porque ahorita estamos enunciando, diciendo, pero si tuvieras que tomar la decisión en ese aspecto, ¿cuál sería un acto contundente que harías en materia de inversión para Morelia? Definitivamente jugar de local. Fortalecer el mercado interno, darle prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas de la localidad, hacer un círculo virtuoso de políticas de atracción de inversión que permita a las empresas que continúen invirtiendo en la localidad, y que incluso aquellas empresas que están situadas aquí, que puedan tener una política de incentivos que nos amplíe la posibilidad de darle empleo a nuestros sectores vulnerables, como los que te acabo de mencionar, Marcia. Y hay un tema bien importante también, aparte de esto, Constantino, de impulsar las economías locales, pero cómo quitarnos esta marca, ahora que se ha dado mucho en el municipio de Morelia, que nos atañe a todos los morelianos, es de quitarnos este tema de que en Morelia ya están todas las células de inseguridad, de grupos delictivos, etcétera. ¿Cómo convencer a los inversionistas, a las empresas, a un Barcela, es decir, ¿saben qué? En Michoacán estamos todos, no es lo que se ve, no es, usted puede ir a la playa perfectamente, usted puede caminar en el centro perfectamente y no lo van a asaltar, porque la gente a veces piensa que, yo tengo conocidos que no vamos a Morelia porque no se puede ni llegar a Morelia. No, oye, puedes venir a Morelia sin problema. No vamos a Morelia porque qué tal si nos asaltan. ¿Cómo quitar esa marca, ese dejo que nos ha afectado tanto al Estado y que ya está afectando en mucho al municipio y a la Bueno, capital? yo creo que tenemos que impulsar iniciativas como el derecho a la ciudad. Es decir, hacer partícipe al ciudadano por recuperar el concepto de ciudad. Muchas veces en este tipo de la Carta por los Derechos de la Ciudad se ve cómo el crecimiento de las ciudades a veces se da por intereses del orden económico, por presiones políticos o por presiones de organizaciones. En la medida en que haya un sentido de pertenencia donde se involucren todos los actores de la sociedad civil para poderle dar equidad al crecimiento, para que las tenencias, para que las amas de casa, para que las comunidades rurales puedan sentirse integrados y que de algún modo se pueda considerar de manera equitativa que los servicios públicos lleguen a las diferentes áreas de una ciudad y que los ciudadanos también se sientan comprometidos en lo que realmente le hace falta a la ciudad. Como sociedad debemos pensar de esta manera, destacando lo bueno que es nuestra ciudad, nuestra ubicación geográfica, y apostándole mucho al tema de la atracción de inversión, sin descuidar desde luego lo que se tenga que hacer en el combate a la inseguridad. Y apostándole en el tema de trabajar de manera paralela el combate a la inseguridad y la atracción a las inversiones para que se vuelva un equilibrio. Por ejemplo, un caso muy interesante es estas empresas de fresa que se han puesto en toda la periferia, la salida aquí, a Pátzcuaro, que vemos ahí un montón de invernaderos, están generando empleos en las tenencias rurales
más amoladas de Morelia. ¿Cómo traer más de este tipo de empresas, ¿no? A lo mejor la vocación, saber cuál es la vocación por regiones y preguntarle a la sociedad qué te hace falta. Ahí no sé, ¿cómo se organizaría eso con tu experiencia, Constantino, como empresario? Definitivamente un tema muy importante, tú lo acabas de mencionar, hay que ver la vocación productiva de las regiones. En Morelia, en el municipio de Morelia, tenemos un campo agrícola muy amplio, es de los principales a nivel estatal, pero que se ha descuidado de manera fundamental. Hay que darle valor agregado a los productos del campo. Hay que innovar, hay que buscar esquemas de cómo se pueden fomentar las cooperativas, cómo se pueden impulsar los negocios adicionales donde participen las mujeres del campo, donde participen los jóvenes, donde se puedan impulsar panaderías, talleres de carpintería, talleres de costura, o inclusive buscar coinversiones con empresarios que puedan apostarle a darle un valor agregado a los productos del campo para poder buscar un manejo de industrialización. Y en el tema de las tenencias, tenemos tenencias que hay que rescatar su vocación turística. Si bien es cierto que Morelia, cuando mucho tenemos a los turistas en 2 días, hay que buscar el cómo se le dé opción para que visiten las tenencias. Tenemos a Santiago Undameo, tenemos Sumécuaro, tenemos la Alberca, tenemos lugares muy privilegiados que lamentablemente no se les ha podido dar el impulso adecuado para que también crezcan de acuerdo a su vocación turística o de desarrollo rural. Constantino, hay muchos temas que platicar contigo, muy interesante, muy puntuales. Ya se nos acabó el tiempo, les dije que se nos iba corriendo. Hay muchos temas que platicar contigo, con tu experiencia, con la visión, con las cosas que hay que seguir trabajando y que hay que señalar y hay que seguir enunciando, hay que seguirlas diciendo, y este es un espacio para justamente Voces del Cambio. Te esperamos para la próxima. Nos quedan muchos temas pendientes, Constantino. Con mucho gusto más. Para platicar un poquito más acerca de las áreas de influencia de las zonas económicas. Con Yo mucho creo que gusto. Tú sabes muy bien de ese tema. Y el tema de la seguridad de inversión, pues, acabas de darnos muchas ideas con las que podemos conocer y seguir trabajando. Muchas gracias, Constantino. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.